Nemesio Ceguera Cervantes, mejor conocido como El Mencho, es el narcotraficante más poderoso y peligroso de México. Su organización criminal, el Cártel de Jalisco Nueva Generación, o mejor conocido por sus siglas como el CJNG, es responsable de una ola de violencia y terror que ha dejado miles de bajas y desaparecidos en el país. El Mencho es el objetivo prioritario de las autoridades mexicanas y estadounidenses, que ofrecen una recompensa de hasta $10 millones por su captura. Pero ¿quién es este hombre que se ha convertido en el enemigo público número uno? ¿Cómo llegó a ser el líder de uno de los cárteles más sanguinarios y expansivos de la historia? ¿Qué lo motiva a seguir en la guerra contra el Estado y sus rivales? Esta es la historia del Mencho, el capo más buscado de México. Recuerda que para no perderte nada sobre las historias más intrigantes, te dejo una etiqueta aquí arriba donde pone suscríbete. Con solo darle clic automáticamente te suscribirás al canal. Sigamos con la historia. El Mencho nació en julio de 1964 o 1966. Se desconoce la fecha exacta. Lo cierto es que es oriundo de la comunidad rural de Colotitlán, en Aguililla, Michoacán, México. Creció en una familia pobre que cultivaba aguacates. Tuvo 5 hermanos: Juan, Miguel, Antonio, Marín y Abraham. Abandonó la escuela primaria en 5º grado para trabajar en el campo. A la edad de 14 años, comenzó a vigilar plantaciones de marihuana. Unos años más tarde decidió que quería una vida mejor para sí mismo y emigró ilegalmente al estado estadounidense de California, en la década de 1980. Para ocultar su identidad en los Estados Unidos, utilizó diferentes nombres y combinaciones, como Rubén Ávila, José López Prieto, Miguel Valadez, Carlos Hernández Mendoza, Roberto Salgado, entre otros. En California, el Mencho se involucró en el tráfico de estupefacientes y se unió al Cártel del Milenio, una organización criminal que operaba en el estado de Michoacán y que era liderada por los hermanos Valencia, también originarios de Aguililla. El Mencho se ganó la confianza de los Valencia y se convirtió en uno de sus principales operadores. En 1994 fue arrestado por la policía estadounidense por posesión de inyecciones especiales y fue sentenciado a 3 años de prisión. Tras cumplir su condena, fue deportado a México en 1997. De regreso en su país, el Mencho continuó trabajando para el Cártel del Milenio, que se había aliado con el Cártel de Sinaloa, la organización criminal más poderosa de México, encabezada por Joaquín El Chapo Guzmán. El Mencho se encargaba de coordinar el trasiego de estupefacientes desde Colombia y Centroamérica hacia Estados Unidos, a través de los estados de Michoacán, Jalisco, Colima y Nayarit. También se dedicaba a la producción de metanfetaminas, un producto sintético que generaba grandes ganancias en el mercado estadounidense. En 2003, el Cártel del Milenio sufrió un duro golpe cuando su líder, Armando Valencia Cornelio, fue capturado por el ejército mexicano. Su lugar fue ocupado por su hermano, Óscar Orlando Valencia, alias El Lobo, quien nombró al Mencho como su mano derecha y jefe de seguridad. Sin embargo, la organización entró en conflicto con el Cártel de los Zetas, un grupo de exmilitares que se habían convertido en sicarios al servicio del Cártel del Golfo y que buscaban expandir su dominio en el territorio mexicano. Los Zetas eran conocidos por su brutalidad y crueldad, y no dudaban en acabar, torturar y decapitar a sus enemigos y a la población civil. Para hacer frente a los Zetas, el Mencho creó un grupo de élite dentro del Cártel del Milenio, al que llamó los Matazetas, por su objetivo de exterminar a los rivales. Los Matazetas estaban conformados por expolicías, exmilitares y jóvenes reclutados en las zonas rurales de Michoacán y Jalisco. El Mencho les entrenó en tácticas de guerrilla y les dotó de armas de alto poder, como fusiles de asalto, granadas y lanzacohetes. Los Matazetas se enfrentaron a los Zetas en varios estados del país y protagonizaron sangrientos enfrentamientos y masacres que causaron cientos de víctimas. En 2009, el Cártel del Milenio se fracturó debido a las disputas internas entre los hermanos Valencia y otros líderes, como Ignacio Nacho Coronel, quien era el representante del Cártel de Sinaloa en Jalisco. El Mencho decidió romper con los Valencia y formar su propia organización, a la que bautizó como Cártel de Jalisco Nueva Generación, en alusión a su origen y a su renovación. El CJNG se mantuvo como aliado del Cártel de Sinaloa y se propuso como objetivo eliminar al Cártel de los Zetas y a otro grupo de rivales, como el Cártel de Juárez, el Cártel de Tijuana,
el cártel de los Beltrán Leiva y el cártel de la familia michoacana. El CJNG se caracterizó por su capacidad de organización, disciplina, lealtad y eficacia. El Mencho impuso un código de conducta a sus integrantes, que debían respetar a la población civil, no consumir estupefacientes, no extorsionar ni secuestrar, y no traicionar a la organización. El CJNG también se distinguió por su uso de la violencia extrema y el terrorismo como forma de intimidar a sus enemigos y al Estado. El CJNG realizó varios atentados contra las fuerzas de seguridad, como el derribo de un helicóptero militar en 2015, la emboscada de una caravana de policías federales en 2019 y el intento de acabar del secretario de Seguridad de la Ciudad de México en 2020. El CJNG rápidamente se expandió por todo el territorio mexicano y logró establecer presencia en al menos 24 de los 32 estados del país. También extendió sus operaciones a nivel internacional y se convirtió en uno de los principales proveedores de estupefacientes a Estados Unidos, Europa, Asia y África. El CJNG se especializó en el tráfico de metanfetaminas, fentanilo, polvos blancos e inyecciones especiales, y generó ganancias millonarias que le permitieron financiar su crecimiento y su armamento. El CJNG también se involucró en otras actividades ilícitas como el robo de combustible, el lavado de dinero, el tráfico de personas y el sicariato. El Mencho se consolidó como el líder indiscutible del CJNG y se rodeó de un círculo cercano de familiares y colaboradores. Su esposa Rosalinda González Valencia se encargaba de administrar las finanzas del cártel. Su hijo Rubén Oseguera González, alias el Menchito, era el segundo al mando y el sucesor designado. Su hija Jessica Joana Oseguera González era la encargada de las operaciones internacionales y de las relaciones con otros cárteles. Su cuñado Abigail González Valencia, alias el Queenie, era el jefe de la Plaza de Guadalajara y el líder de los Queenies, una organización aliada al CJNG. Sin embargo, el ascenso del CJNG también le trajo más enemigos y más problemas. El cártel de Sinaloa, que había sido su aliado, se convirtió en su rival, tras la captura y extradición del Chapo Guzmán en 2017. En 2017, el Mencho sufrió un duro golpe cuando su hijo, el Menchito, fue capturado por las autoridades mexicanas y extraditado a Estados Unidos, donde enfrenta cargos por narcotráfico y lavado de dinero. Su hija, Jessica Joana, también fue arrestada en Estados Unidos en 2020, cuando intentaba visitar a su hermano en la cárcel. Su esposa Rosalinda fue detenida en México en 2018, acusada de administrar los recursos financieros del cártel. Su cuñado, el Queenie, fue aprehendido en 2015 y es considerado como el segundo al mando del CJNG. A pesar de estas pérdidas, el Mencho no se ha rendido ni ha bajado el perfil. Al contrario, ha intensificado su guerra contra el Estado y sus rivales, y ha demostrado su poderío y su audacia. En 2018, el CJNG se atribuyó la responsabilidad de un ataque con drones cargados de explosivos contra el entonces secretario de Seguridad Pública de México, Alfonso Durazo. En 2019, el CJNG difundió un video en el que se veía a decenas de sicarios vestidos de negro y armados con fusiles de asalto, lanzacohetes y vehículos blindados, jurando lealtad al Mencho y amenazando a sus enemigos. En 2020, el CJNG intentó acabar al secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, en un atentado que dejó 3 bajas y 12 heridos. Desde entonces, el Mencho se ha convertido en el capo más buscado de México y de Estados Unidos, que ofrecen una recompensa de hasta $10 millones por información que conduzca a su captura. Su organización criminal, el CJNG, se enfrenta a varios enemigos, entre ellos el cártel de Sinaloa, que fue su aliado y patrocinador en el pasado, pero que se convirtió en su rival tras la captura y extradición del Chapo Guzmán en 2017. El CJNG también tiene conflictos con el Cártel del Noreste, una facción sobreviviente de los Zetas, que fue su principal objetivo de exterminio. Además del CJNG, se disputa el control de varios territorios con otros grupos criminales, como el Cártel de Santa Rosa de Lima, el Cártel de Juárez, el Cártel de Tijuana, el Cártel de los Beltrán Leiva y el Cártel de la familia michoacana. El Mencho ha logrado evadir a las autoridades durante años, gracias a su astucia, su discreción y su capacidad de corromper e intimidar a funcionarios, policías y militares. Se dice que se refugia en las zonas montañosas de Jalisco y Michoacán, donde cuenta con el apoyo de la población local y de grupos de autodefensa. También se cree que cambia constantemente de lugar y de identidad, y que utiliza sofisticados sistemas de comunicación y vigilancia. Su rostro es poco conocido y solo se ha difundido algunas fotografías antiguas o borrosas de él. Su vida personal es también un misterio y se sabe poco de su esposa, sus hijos y sus familiares.
algunos de los cuales han sido capturados o acabados. El Mencho es considerado como un líder carismático, inteligente y despiadado, que ha logrado convertir al CJNG en una de las organizaciones criminales más poderosas y peligrosas del mundo. Su ambición y su violencia no parecen tener límites, y su desafío al Estado y a la sociedad mexicana es una amenaza constante para la paz y la seguridad. El Mencho es un narcotraficante que opera con astucia, discreción, violencia y terror. Su estrategia se basa en los siguientes aspectos. Se refugia en las zonas montañosas de Jalisco y Michoacán, donde cuenta con el apoyo de la población local y de grupos de autodefensa. También se cree que cambia constantemente de lugar y de identidad, y que utiliza sofisticados sistemas de comunicación y vigilancia. Está rodeado de un círculo cercano de familiares y colaboradores que se encargan de diferentes funciones dentro del cártel, como las finanzas, las operaciones internacionales, la seguridad y las relaciones con otros cárteles. Su esposa, su hijo, su hija y su cuñado son algunos de los más importantes para él. Se especializa en el tráfico de estupefacientes, con lo cual genera ganancias millonarias que le permiten financiar su crecimiento y su armamento, fabricando y distribuyendo grandes cantidades de estupefacientes a Estados Unidos, Europa, Asia y África. Ha estado involucrado en otras actividades ilícitas, como el robo de combustible, el lavado de dinero, el tráfico de personas y el sicariato. Por todo lo anterior, se ha logrado mantener como el capo más buscado de México y de Estados Unidos, incluso aunque ofrecen una recompensa de hasta $10 millones por información que conduzca a su captura. Sin embargo, ha logrado evadir a las autoridades durante años, gracias a su capacidad de corromper o intimidar a funcionarios, policías y militares. Por ende, debe mantenerse en escondites excéntricos y tener montones de dinero en caletas. Entonces, ¿qué tan lujoso podría ser el estilo de vida de El Mencho? Aunque no puede disfrutar de todos los lujos que pudiese tener por estar escondido, empezaremos por conocer algunos de sus autos. Estos y otros bienes que estarían valorados en muchísimo dinero, la agencia de la DEA y el fiscal general de la República ordenaron su incautación, destacando una colección de automóviles de valor bastante descomunal, incluso algunas de las propiedades más valiosas de Nemesio Oseguera Cervantes que tendrían aseguradas en el año 2017 por un valor de más de $10 millones. Entre estos estarían reflejados autos, joyas, hoteles, animales exóticos y más de 30 propiedades. Esas serían algunas de las cosas que han sido incautadas a los socios de Nemesio Oseguera Cervantes y a él mismo. Costosos autos entre los que se encuentra un Lamborghini Aventador de color amarillo, un modelo valorado en $400,000. El vehículo cuenta con 770 caballos de potencia y consigue acelerar a casi 100 km por hora en menos de 3 segundos. Una camioneta Lamborghini Urus, cuyo valor es de casi $300,000, también le fue incautado un exótico Aston Martin Vantage con un motor V8, doble turbo con la capacidad de generar 503 caballos de fuerza y tiene un valor aproximado de $155,000. Un Cadillac Escalade con un precio en el mercado mexicano de $1.3 millones. Hace unos años podía vivir en una vida más relajada y ocasionalmente podía visitar las ciudades para disfrutar todo su dinero y derrochar su riqueza adquiridas ilegalmente. Pero justo ahora, que es uno de los capos más buscados por el gobierno de México y Estados Unidos, así que él no tiene más remedio que ocultarse, y para ello tiene una variedad de lugares secretos. Prácticamente vive como un vampiro, escondiéndose de la luz del sol, para evitar ser descubierto. Pero a pesar que el Mencho ha logrado escapar y esconderse de las autoridades, no ha podido escapar del tiempo y los problemas de salud, ya que por el estilo de vida obviamente le ha pasado facturas. El Mencho actualmente se encuentra con una complicación de salud que la verdad, si no se cuida, más nunca podrá volver a ponerse en pie. Al parecer tiene un problema con la diabetes. La diabetes es una enfermedad crónica que afecta la forma en que el cuerpo utiliza la glucosa en la sangre. La glucosa es una importante fuente de energía para las células que forman los músculos y tejidos. También es la principal fuente de combustible del cerebro. La causa principal de la diabetes varía según el tipo. Además de la diabetes y la insuficiencia renal, el Mencho también podría tener problemas en el páncreas, que es el órgano que produce hormonas como la insulina y enzimas que ayudan a digerir los alimentos. El páncreas puede verse afectado por diversas enfermedades, como la pancreatitis, el cáncer de páncreas, la fibrosis quística y la diabetes. Algunos de los síntomas de las enfermedades del páncreas son el dolor abdominal, pérdida de apetito, náuseas, vómitos, diarrea, ictericia, fiebre y escalofríos. El tratamiento de las enfermedades del páncreas depende de la causa y la gravedad. Puede incluir medicamentos, cirugía, quimioterapia, radioterapia o trasplante de páncreas. No se sabe con certeza qué tipo de problema tiene el Mencho en el páncreas, ni cómo afecta a su salud general,
Sin embargo, se especula que podría estar relacionado con su diabetes, ya que esta enfermedad puede dañar el páncreas y alterar la producción de insulina. También se ha corrido el rumor que el Mencho se está cuidando de sus enfermedades, sometiéndose a constantes diálisis para eliminar el exceso de líquido en la sangre, debido a su insuficiencia renal. Se atiende en un hospital de su propiedad, ubicado en la comunidad de El Atzitual, en Villa Purificación, Jalisco, al que es difícil acceder. Ordenó la construcción de ese hospital, que fue remodelado en 2011 y cuenta con 6 consultorios, 4 camas y un área de cirugía, donde atiende una doctora y una enfermera. Pero no se sabe con certeza si recibe algún tratamiento para sus problemas de páncreas o de diabetes, ni qué tipo de medicamentos o cuidados sigue. Como te mencioné anteriormente, el Mencho no se jubila del negocio por varios motivos. Tiene una ambición desmedida de controlar el tráfico de estupefacientes en México y en el extranjero, así como el deseo de expandir su influencia en otros negocios ilícitos como la extorsión, el secuestro, el robo de combustible y el lavado de dinero. Se siente perseguido y amenazado por sus enemigos, tanto de otros cárteles como de las autoridades mexicanas y estadounidenses, que ofrecen una recompensa de $10 millones por su captura. Por eso se refugia en zonas montañosas de Jalisco, Michoacán y Colima, donde cuenta con el apoyo de la población local y de grupos de autodefensa. Así que jubilarse no es una opción, porque en este negocio solo te jubilas cuando falleces. Tiene una lealtad familiar y una responsabilidad con la organización que fundó junto con su esposa Rosalinda González Valencia y sus hijos Rubén, Jessica, Laisha y Juan Carlos. El Mencho ha logrado mantener la unidad y la disciplina de su cártel, a diferencia de otros que se han fragmentado por disputas internas. A pesar de su grave enfermedad renal que le obliga a someterse a diálisis y a estar en un hospital, esto podría comenzar a limitar su capacidad de liderazgo y aumentar su vulnerabilidad ante posibles ataques o traiciones. Algunos rumores han circulado sobre su supuesto fallecimiento, pero no han sido confirmados. El último rumor es que falleció en un hospital de Guadalajara de un ataque al corazón. Las autoridades comentaron que aún no pueden confirmar si está muerto, pero añadieron que aún siguen con las investigaciones. Según las leyendas populares, había sido hospitalizado con frecuencia debido a su diabetes, lo que resultaba en una gran suma de padecimientos para él. Incluso se conoció que varios líderes del mercado ilegal habían enviado condolencia a su familia. ¿Será real su fallecimiento o solo será una treta? Como dice la célebre frase, el mejor truco del diablo es hacernos creer que no existe. Así concluye nuestra historia por el día de hoy. Si te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte para formar parte de nuestros investigadores de crímenes. No me quiero despedir sin antes invitarte a dejarme en los comentarios tus teorías o comentarios y sugerirnos qué otras historias quieres que investiguemos en un próximo caso criminal.